Bueno, el propósito de mi conversación es cambiar algunas ideas sobre cómo nos ubicamos en esta segunda década del siglo XX, después de haber atravesado un periodo de fuerte crecimiento y con condiciones que creo que están cambiando dramáticamente. Yo tengo acá una primera imagen que está tomada del último informe del Fondo Monetario sobre los crecimientos a partir de el estallido de la crisis en fines del 2007, ¿no? Y tiene el agregado del 2014. Obviamente los datos de Argentina son los míos, pero el resto está todo tomado del Fondo Monetario. Es muy interesante ver que efectivamente, como se ha dicho y ya se ha convertido casi en un lugar común, las economías avanzadas le está costando mucho superar la crisis, sobre todo el caso europeo, y sobre todo porque ya están siendo golpeadas las locomotoras de Europa, Alemania, Francia, los Países Bajos, especialmente. Y se ha convertido, como decía, en un lugar común al final que, bueno, en general los países emergentes pudieron ir, no fueron muy afectados por la crisis. Yo tengo la sensación de que ya estamos en una fase en la cual la crisis está afectando a las economías emergentes. El hecho de que China pierda en los últimos años un par de puntos o más de crecimiento es un dato significativo. Las dificultades de la economía de la India, otro tanto. Y en el caso de América Latina, el caso más preocupante desde mi punto de vista es el Brasil. Y no es preocupante por los datos que pone su economía, no es preocupante solamente por cómo eso impacta a la economía argentina, sino porque están reflejando las consecuencias de una política económica, que es la de metas de inflación, que inevitablemente conduce a la recesión. Y me pareció necesario marcarlo en un momento que en algún medio político argentino se está planteando que la Argentina adopte una política de metas de inflación. Adoptar una política de inflación significa subordinar el crecimiento, el empleo, la producción industrial, el desarrollo regional al tema de la inflación, instrumentado a partir de las tasas de interés, de sobrevaluación cambiaria y de una permanente tensión en materia salarial. Lo que ocurra con el crecimiento es una consecuencia deseada o no. Lo que interesa es únicamente la meta de inflación. Lo que se advierte en Brasil, que no se está logrando la meta de inflación, que el sector industrial evoluciona a tasas negativas y que tiene una tasa de crecimiento sistemáticamente a la mitad de la Argentina, como señaló muy bien Axel esta mañana. Este fenómeno de la opción de política económica se torna muy acuciante porque una de las características que tienen nuestras economías es una extrema dependencia de los mercados de commodities. La Argentina es quizá el único país, como marcó hoy Axel, que solo parcialmente ha aumentado la primarización de sus exportaciones. Pero este dato de la primarización es muy importante en la región. Por lo tanto, como lo normal, bueno, acá tengo los datos de los crecimientos por países. Bueno, Argentina en la última década ha liderado el crecimiento y Brasil está en la cola del pelotón. Ahora, la mayoría de los crecimientos verificados en el resto de los países están muy vinculados con lo que pasó con los precios de las materias primas. Por lo tanto, todo lo que ocurra en el mercado de materias primas es central para definir no solamente qué puede pasar inercialmente en la región, sino para elegir políticas dirigidas a eludir el riesgo que eso implica. Porque una de las cosas que caracteriza a la situación latinoamericana y a este crecimiento es que este comportamiento de los precios de materias primas ha permitido, contrariando lo que era la tradición histórica de América Latina, contar sistemáticamente con términos de intercambio favorables, que fueron especialmente favorables para los países productores de metales.
que es donde quizá el tema de primarización tiene mayor gravedad. ¿Por qué le digo esto? Porque generar una producción metalífera tiene un impacto derivado sobre el sector industrial interno relativamente limitado. En el caso de la Argentina, concretamente, su especialización sojera, por más que a muchos no nos guste ese tipo de especialización, tiene un impacto muy importante en términos industriales, que implica toda una cadena de valor industrial vinculada con la producción sojera. Tractores, maquinaria agrícola, silos, aguadas, fertilizantes, bioquímicos, etc. O sea, no es lo mismo el impacto industrial en un país que tiene un clúster solamente cuprífero o de mineral de hierro que el que puede tener un desarrollo agrícola como por ejemplo el de la zona núcleo de la Argentina. Entonces, esa es una primera cosa que hay que tomar en cuenta. Hemos crecido en buena parte debido a las materias primas. En el caso argentino ha habido otros elementos. En la Argentina se da una discusión bastante interesante. La derecha nos dice que crecimos por el viento de cola de la soja, pero cuando los precios internacionales, cuando la economía internacional se complica, nos dicen que no tenemos derecho a adjudicarle a los conflictos de la economía internacional la desaceleración de la economía argentina. Sería bueno que se pusieran de acuerdo. O es porque la economía internacional anda bien, que nuestra economía anda bien, o es por un pecado de los argentinos que cuando la economía internacional anda mal, nuestra economía se desacelere. Precisamente lo que está mostrando el caso argentino es que le permitió, como bien describió Axel esta mañana, mediante un impulso muy fuerte al mercado interno, establecer una cota de protección respecto a los invernosos de la crisis. Y la otra cosa que le permitió establecer una cota de protección es estar desendeudados. No solamente estar desendeudados, sino mantener una política interna que no atrajo capital especulativo. Digamos, el tema de la volatilidad de materias primas es importante por su impacto sobre el comercio, por su impacto sobre las finanzas y sobre todo porque lleva a una apreciación cambiaria en los países latinoamericanos que junto con las altas tasas de interés se convierten en un fuerte atractivo para el capital especulativo, para los flujos especulativos, ¿se entiende? O sea, si nosotros tenemos una economía como Brasil, que tiene metas de inflación, que durante largo tiempo tiene un real muy apreciado y que además tiene elevadas tasas de interés, lo normal es que ocurra, primero, atraído por los precios internacionales, un aumento en el nivel de reservas, y en segundo lugar, atraído por las condiciones que implica las metas de inflación, un flujo muy importante de capital especulativo. Cosa que ya conocimos en otra época en la Argentina. El problema es cuando esos factores cambian de sentido y ocurren los tres factores andan en la dirección inversa. Se caen los precios de las materias primas, se reduce el saldo exportable y salen los capitales especulativos. Entonces, el tema especulativo impacta por dos lados. Impacta porque provoca una apreciación artificial del precio de la materia prima por los derivativos que se forman basados en los stocks de materia prima, e impacta porque provoca una situación en las economías locales de apreciación cambiaria y combinado con altas tasas de interés que se convierte en un negocio muy atractivo para los flujos de capitales que compran, por ejemplo, títulos locales. Cuando eso se da vuelta, se produce la tradicional huida del capital especulativo hacia las posiciones, por ejemplo, en bonos de los Estados Unidos. De modo tal que es imposible plantearse una estrategia para América Latina sin tomar en cuenta todos estos elementos. Primero, que, acá tenemos el tema de las reservas, cómo aumentaron las reservas, en gran parte fundada por ese tipo de medidas. Pero me interesaba el siguiente, que es una visión de los últimos 30 años o 40 años del comportamiento de los precios de las materias primas.
Y sin entrar en detalle, producto por producto, lo que caracteriza a las materias primas son dos cosas. Primero, que aún en los niveles altos que tiene ahora, secularmente han continuado bajando. Y en segundo término, que si algo las caracteriza es las violentas fluctuaciones periódicas de sus valores. Y en este momento estamos atravesando una etapa en la cual previsiblemente los precios de las materias primas tengan una tendencia bajista. Veamos si no. Estas son algunas de las principales materias primas que uno considera. El precio del petróleo, después de haber tenido una recuperación muy fuerte durante el año pasado, está alto, pero estable. Ha habido un derrumbe del precio del cobre, ha habido un derrumbe del mineral de hierro, se ha mantenido estable el precio de la soja y se ha derrumbado el precio del oro. El precio del oro, por ejemplo, impacta en nuestro nivel de reservas internacionales. Se considera que a consecuencia del deterioro en el precio del oro, la Argentina ha perdido, en términos de reservas internacionales, unos 800 millones de dólares. O sea, los famosos 6.000 millones de que tanto se habla, una parte, no menor, es por la depreciación en el valor del oro. Lo que se advierte también que en términos generales la soja, que es nuestra commodity estrella, se mantiene relativamente estable, pero el resto en general tiende a decaer. Ahora, tengo acá un par de datos para entender qué significa esto, que me gustaría compartirlos con ustedes. Por ejemplo, en América Latina, el 50%, más de la mitad de las exportaciones, está integrada por commodities. En el caso del continente africano es el 80%, y en el caso del Medio Oriente es el 75%. O sea, una caída, así como una suba en la precio de las materias primas, muchas veces artificialmente bombeado por la actividad especulativa, provoca una euforia en muchos países que los lleva a apreciar sus monedas, a postergar los proyectos de integración industrial, a desentenderse de los intereses regionales, porque pensamos que el cobre va a seguir subiendo siempre, y entonces mejor pactemos con los Estados Unidos y no con el Mercosur, porque pensamos que los minerales van a seguir siempre firmes, y entonces apreciamos nuestra moneda local, recibimos ahorros del exterior, y eso nos permite aumentar el poder de compra externo. En consecuencia, no ponemos tanto énfasis en tratar de acercarnos a los otros países de la región. Cuando eso se cae, el impacto puede ser muy fuerte. Puede significar caída en el producto, salida de capitales, por lo tanto, caída en el nivel de reservas, y darle una vuelta de cuerda adicional a la tendencia recesiva. Hay otro caso que es importante. Estamos diciendo que todo indica que China va a entrar en una fase de menor crecimiento. Ahora, cuidado, porque un dato que podemos dar, que China demanda el 50% del aluminio mundial, el 84% del acero y el 95% del cobre. O sea, no es neutro un comportamiento de este tipo en las materias primas sobre las economías que se primarizan exageradamente. Porque generalmente la primarización va de la mano de la apreciación cambiaria y va de la mano del desinterés por profundizar los esfuerzos por fortalecer los programas regionales, los proyectos regionales, UNASUR, Mercosur, el Banco del Sur, etc. Y mirar con ojitos de simpatía a la tentación de los arreglos bilaterales con Estados Unidos, por ejemplo. Quiero detenerme un momento en el caso del petróleo y, por ejemplo, cómo impacta a la Argentina y por qué es necesario también en este aspecto que los acuerdos regionales se manejen por criterios distintos a los del mercado. El precio del petróleo se mantiene alto. Hay distintos pronósticos sobre lo que va a pasar, pero en general es previsible que se mantengan altos,
Para la Argentina esto tiene un doble efecto, por ejemplo. Por un lado, le complica su balance comercial, porque tiene una necesidad de importación de petróleo muy importante, pero por otro lado, convierte en atractivos desde el punto de vista del inversor privado un montón de proyectos que de otra forma no se llevarían a cabo. O sea que es un problema de doble faz. Por un lado, nos afecta negativamente a nuestro balance comercial, pero nos afectaría menos, voy a decir una incorrección, nuestro balance comercial, si el precio al cual Bolivia nos vende el gas fuera un precio un poco más bajo. Y no solamente eso, que no me pusiera como condición vendérmelo por lata de camión. Entonces, cuando nosotros tenemos una retórica regional, entusiasta, con discursos presidenciales, muy interesantes, pero cuando llegamos a los casos concretos, nos utilizamos criterios extremadamente antiguos, para lograrlo de alguna forma, el objetivo integrador queda un poco de lado. También nos pasa que Brasil nos exige y nos hace un juicio porque no estamos cumpliendo las metas de exportación de gas al Brasil. O sea, ¿en qué queda el buen relacionamiento que tienen los intelectuales y los políticos en materia regional cuando vamos a los negocios concretos? Ahora, tiene el otro factor a favor, que es que un precio tan alto hace que tanto sea la explotación offshore como la explotación del shale, que tanto se habla además, se convierta en un negocio atractivo. Y acá se abre también un doble problema. El criterio para que el autoabastecimiento petrolero tiene que ser que el precio sea lo suficientemente atractivo como para que la inversión privada esté dispuesta a correr riesgo, o tiene que haber un criterio distinto que no piense tanto en términos de la tasa de retorno, sino en un proyecto de integración, de sustitución de importaciones. O sea, ojo, porque a medida que uno se va metiendo en estas cosas, advierte que de la teoría del libro a la práctica cotidiana, las diferencias son importantes. Y conviene plantearlas en un contexto, como les decía actualmente, donde la primerización es muy alta, la apreciación cambiaria de la región también es muy alta, los comportamientos de los flujos especulativos son muy desestabilizadores, y quizá sea interesante recoger la experiencia argentina que planteó Benjamin Axel. Si a nivel regional se advierte cómo la Argentina se comportó frente a los vaivenes de la crisis y cómo le está yendo en esta parte del año, mucho mejor sería la posibilidad de transitar con lesiones menores lo que yo creo que inevitablemente va a ser que la continuidad de la extrema volatilidad en materias primas y la extrema volatilidad de los comportamientos del capital financiero. Este es el otro caso similar del petróleo. ¿Qué va a pasar con minerales y metales cuando minerales y metales es en algunos países el 70 o el 80% del valor de sus exportaciones? Y cuando además, por ejemplo en el caso argentino, los minerales que exportamos no son manufacturados, son minerales que salen por una especie de minoducto que los lleva al puerto. Eso también significa plantearse cuál es el comportamiento de la inversión externa. La inversión externa viene para extraer los minerales, desentendida del riesgo medioambiental y la necesidad de su manufacturación in situ, o va a haber un proyecto concreto para evitar este problema. Un ejemplo reciente que hemos tenido de decisión empresaria fundada exclusivamente en el criterio de la rentabilidad privada es el caso de Vale, que se fue de Maragüe porque tenía una cuestión legal con el gobierno federal de Brasil, y porque los precios del potasio habían caído. Entonces, eso tiene un impacto negativo muy fuerte y un impacto positivo aleatorio. Creo que la región no puede seguir sin planeamiento, y no planeamiento con modelos macroeconómicos extremadamente precisos, sino con ideas claras acerca de 20 o 30 proyectos
y cómo se van a profundizar los efectos industrializantes de los 20 o 30 proyectos, un comportamiento homogéneo frente a la inversión financiera y un comportamiento homogéneo frente a los otros bloques, en un momento en el cual, como planteó Axel esta mañana, la economía mundial está sobreofertada. Y para ningún país es neutro esa situación de sobreoferta. Si los chinos tienen sobreoferta textil y la colocan en Brasil, destruyen la industria textil brasilera, pero la destrucción de la industria textil brasilera significa menos demanda originada en Brasil hacia la Argentina. Entonces estamos en una etapa, después de tantos años de discursos y documentos, de empezar a ver aspectos concretos, porque ya no me cabe duda que la crisis ha quedado para quedarse. Si uno ve en el primero de los cuadros las hipótesis para 2014, es que virtualmente permanecemos igual. La crisis va a cumplir 6 años. Ya tenemos que pensar a qué colegio la vamos a mandar. ¿No es cierto? Porque acá cuando hablamos que las economías avanzadas, en el mejor de los casos van a crecer un 2,1, estamos combinando un factor positivo como la recuperación de Japón y cierta recuperación en Estados Unidos de destino incierto, con que Francia y España crecen menos 0,8. ¿Ok? Entonces, me parece que es un escenario que requiere algo más de discursos y buenas intenciones. No lo voy a dar porque ya lo vimos hoy con Axel. Quiero sí enfatizar un poco este aspecto que es interesante de las diferencias estratégicas. Esta es la estrategia que se volvió la Argentina para enfrentar el problema de su endeudamiento. Durante los 90, ¿cómo se formaban las reservas? Creo que lo dijo ayer Mercedes, en el sentido que si la Argentina no hubiera pagado deuda, tendría reservas por más de 70.000 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde salieron de esas reservas? En los 90, en la línea verde es la cuenta comercial es la cuenta corriente era permanentemente deficitaria y se cubría con, como dijo Axel esta mañana, con endeudamiento. Hay un cambio que debe ser marcado durante la presente década en que la formación de reservas es función exclusiva de la cuenta comercial, del saldo del balance de pagos. El saldo de balance de pagos permite atender los compromisos externos y generar un excedente que se utiliza para aumentar las reservas. Y esto no fue una cuestión de viento de cola, esto fue una cuestión de ejercicio de una política económica destinada a estimular el desarrollo de la exportación industrial, destinada a controlar el comportamiento de las importaciones, quizá con alguna desprolijidad, pero efectivamente controlar, y fortalecer el mercado interno, y por lo tanto el abastecimiento por producción interna. No es lo mismo producir soja importando todos los productos industriales que van en la cadena de valor correspondiente del Brasil o de China, que producir soja con una elevada participación de la industria nacional en toda la cadena de valor que va aguas arriba y aguas abajo de la producción sojera. Y esos son fenómenos que habitualmente no se mencionan. Creo que el gráfico es bastante ilustrativo, que está mostrando un cambio muy fuerte en el origen de las reservas. Y el origen de las reservas, la situación de reservas, creo que hay que evaluarla a vida cuenta de que no estamos en un esquema de convertibilidad, que estamos pagando puntualmente los servicios de la deuda y que no estamos controlando adecuadamente, y quiero decirle, a todo el proceso de comercialización en negro de la producción agropecuaria. Si el precio de las commodities crece, aumenta los ingresos de dólares originados en la venta de esas commodities y por lo tanto se aprecia el valor de la moneda local. Es lo que pasó en Latinoamérica. Argentina, yendo contracorriente, cuando el precio de las commodities ajustó su tipo de cambio positivamente. O sea que Argentina ha tenido, con mucho sacrificio, y cada vez se le vuelve más difícil, porque no está teniendo una respuesta adecuada de parte de los exportadores, una política de tipo de cambio competitiva. Competitiva en términos generales, lo cual no puede ignorar que no es lo mismo el tipo de cambio para todas las economías. Los productores de manzanas en Río Negro, o los productores de tomates en
Catamarca o olivares de Catamarca o los productores del norte con este tipo de cambios tienen muchas dificultades para exportar. Pero prefiero compensar esa diferencia por la vía fiscal y no aceptar un rollover del tipo de cambio que me desestabilice totalmente la economía, porque mirando fríamente, la Argentina ha llevado una política de tipo de cambio como instrumento de política económica. En Latinoamérica lo que pasó con el tipo de cambio fue consecuencia de lo que ocurriera con la entrada y salida de dólares originados en la materia prima, sumado al impacto de los capitales especulativos que así se ingresan. La Argentina tuvo una política dura. Y cuando uno ejercita esas políticas, y eso sería bueno que tomaran nota de algunos nuevos jóvenes dirigentes de la oposición, no son fenómenos neutros. Siempre hay que gana y siempre hay quien pierde, siempre hay que se siente herido o molesto por lo que está pasando. La Argentina ha priorizado la protección de su mercado interno, ha priorizado tener un tipo de cambio competitivo en sus principales productos de exportación, ha priorizado utilizar el gasto público como instrumento de desarrollo económico, le queda mucho por hacer, ha adoptado una estrategia, por ejemplo, en materia de inversiones energéticas que creo que es bastante razonable. Señor, si usted quiere invertir en la Argentina, tiene que tener un proyecto de no menos de $1.000 millones, tiene que saber por lo menos que durante 5 años no va a poder retirar utilidades, y en todo caso va a poder retirar utilidades en una asociación con la petrolera estatal, Mitemita. Son normas bastante interesantes para comportarse con el capital extranjero. Argentina precisa inversiones directas, no precisa préstamos. Y normalmente eso es bastante difícil de conseguir y parece que tener proyectos muy atractivos. Si esto lo pudiéramos hacer en el contexto de la región, en buena hora sería. Pero yo creo que nos va a estar recorrer bastante camino para llegar a ese consenso, y creo que los argentinos tenemos que mostrar sin timidez esta experiencia de haber evitado el cimbronazo de la crisis, de haber mantenido una política coherente con respecto al capital especulativo y de tener un paquete de proyectos bastante interesantes para compartir con la región. Bueno, gracias.